Hola ratones, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal donde nos encanta hablar de gente que no existe pero que nos vuelven locos y locas. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Ay, lo siento por el susto del capítulo pasado, pero yo les voy a explicar lo que pasa. Yo cuando estoy grabando, o sea, cuando voy a grabar estos capítulos, estos videos, yo pongo el teléfono en silencio y en modo avión para que no lleguen notificaciones. Y ya dejo el celular grabando y pues ya voy traduciendo y luego cuando edito simplemente quito las partes donde estoy traduciendo. Entonces eso sí fue real, o sea, me asusté bastante. Yo no imaginé ver a Juan Reyes otra vez, o sea, me imaginé ver a cualquier persona menos a este güey. Pero bueno, aquí vamos. Para las personas que son nuevas en este canal, que es la primera vez que ven un video mío, bienvenidos. Aquí les dejo donde comprar el capítulo y es donde lo estoy leyendo en Lessing, que siempre me lo preguntan, ¿dónde estás leyendo el capítulo? Lo estoy leyendo en inglés en Lessing. También les dejé un video el día de ayer sobre unas modificaciones que hubo en los diálogos del capítulo pasado. Y chicos, ¿qué noticias hay el día de hoy? Bueno, aquí tengo el capítulo y ya tengo el traductor al lado. Pues resulta que el capítulo dice final de la segunda temporada. Tengo ganas de llorar. Se nos acabaron los viernes de pintor nocturno. Pero bueno, comencemos. Aquí ya empezamos el capítulo pues recordando partes del capítulo pasado donde Nakyun se va y pues ya ve a Juan Reyes. Que está suculento también. Bueno, aquí ya empezamos con Nakyun de frente a Juan Reyes y alguien dice, o no sé qué es esto, que dice, ¿por qué tardas tanto? Y a Juan Reyes le ponen sin nombre. Y pues Nakyun ya ahí cagado del susto. Pobrecito. A Nakyun ya le han pasado muchas cosas otra vez. Bueno, aquí unas personas se están preguntando que sí, ¿a dónde se ha ido el sin nombre? Y uno les responde, creo que lo vi entrar a ese callejón. Oye, mira. Y aparece Sunho con una cara de pocos amigos. Y uno le dice a Sunho, por favor, después de usted, mi señor. ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, es muy guapo! Juan Reyes no le hizo nada a Nakyun, pero está Nakyun ahí como arrodillado. Y Sunho lo toma del brazo. Entonces, o sea, Nakyun está como que sorprendido, nervioso. Y empieza a gritar que no ha dicho nada, que lo suelte, que por favor. Y hasta patea a Sunho. Y le da una patada. Y, o sea, Sunho está demasiado sorprendido. Y lo agarra así de las muñecas y le dice que escúchame, Nakyun. Y Nakyun está llorando. Y dice, amo Sunho. Oh, señor Sunho. Ay, lo abraza. Lo abraza. Pobrecito. Ay, Dios mío, qué hermoso. Nakyun le dice, mi señor, el bufón ha venido por mí, por favor, ayúdeme, mi señor. Ay, qué lindo. Y Sunho se pregunta, ¿un bufón? Bueno, así lo traduzco yo, no sé si tiene otro significado. Ay, Nakyun lo abraza, es tan hermoso la escena, mírenla ahí. Ay, Nakyun abrazando a mi señor y mi señora ahí tirado en el suelo. Ay, qué hermoso, Dios mío. Vivo para estas cosas. Anda, apareció la loca de Jinhwa y está en una reunión con el otro güey que dijo que quería probar a Nakyun. Y está también Juan Reyes. Están ahí, reunión de locas. Y dice, parece que nuestro tiempo aquí se está acabando. Lo que te trae aquí, y entonces está el que dijo que quería probar a Nakyun. Dice
Que ay, disculpa, mi estómago. Parece que bebí demasiado anoche. Zorras. Bueno, en la reunión de locas está Juan Reyes le dice a Jinja, a la loca de, vamos a ponerle otro nombre. ¿Cómo era que se llamaba la que secuestra a Juan Reyes? Voy a buscar. Dínora. Dínora le dice a Juan Reyes. Ah, no, Juan Reyes le dice a Dínora. Le dice, el precio acordado no era una noche juntos, mi señor. Entonces Dínora le dice, cállate la boca. Entonces Juan Reyes le dice, eso duele, mi señor. Y el otro loco que el cómplice que quiere probar a Minaki un bebé, empieza a burlarse y a decir que pues que su vida está llena de una comedia de errores. Y bueno, está ahí muerto de la risa. A mí eso no me da risa. Bueno, entonces Juan Reyes interrumpe y dice, están perdiendo el tiempo, señores. No quiero participar más en este asunto. Así es, Juan Reyes, ahora me gustas más. Y dice, un acto frustrado no tiene ninguna posibilidad de éxito una segunda vez. Entonces la Dínora está ahí con el cómplice. Pero hipócrita, es mentira, es pura falsedad. Porque dice entonces, así como un loco desquiciado. ¿Y si te dijera que puede hacer que te maten? Así. Y Juan Reyes se asusta y lo mira así ¿saben? Como con miedo. Ahí él sintió el verdadero terror. Entonces dice, qué mirada tan espantosa. Y se ríe. Así. Qué mirada tan espantosa. Se para el cómplice y como que dice, supongo que no se puede evitar. Y dice, déjenos. Sí, señor Lee. Mi señor. Ay, dice Juan Reyes. Dice Juan Reyes. ¿Por qué te tomas tantas molestias en esta tontería? Hubiese pensado que arrancar cada uña era un precio bastante alto. No tienes elección. Jinhua, estás dentro, te guste o no, estás recordando. Cierra la boca. Ay, cierra la boca. Lo coge a Juan Reyes, el cómplice, y le dice, tal insolencia de un asqueroso y bajo degollador. ¿Cómo te atreves, campesino despreciable? Me encantan estos insultos. A cuestionar a tus superiores. Insultan así con mucha clase, la verdad es que me gusta bastante. Y continúa diciéndole, harías bien en morderte la lengua y seguir haciendo tus trucos, bufón. Vamos, Dínora. y Juan Reyes mira a Dínora así de reojo. Le pega el nombre de Dínora porque Dínora también tiene el pelo rojo. Y están locos. Les confieso aquí mientras traduzco que cuando salió la novela de Juan Reyes, Pasión de Gavilanes, yo me la vi. Y en el colegio, pues al frente del colegio vendían dulcecitos que traían las canciones y de las estampitas en la parte de atrás de los integrantes y las canciones. Yo todo eso me lo sabía. Y ahorita que volví a salir, me la volví a ver en Netflix. Pasaba yo todo el día viéndome la novela. Bueno, aquí dicen, aquí está el agua que quería, mi señor. Le traen agua a Nakyun para que se le pase el susto. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta ver a Nakyun tan aferrado a mi señora y como tipo protégeme. ¡Ay, qué lindo! Ay. Asunjo dice como, nos iremos tan pronto como esto se calme. No hay necesidad de apresurarse, mi señor, por favor, tómese el tiempo que necesite, dice la persona esta. Ay, qué hermoso, güey, qué lindo, Nakyun ahí abrazadito a Suho. Ay, así quisiera estar yo. Y la mirada de Suho, cómo lo mira así como un bebecito. ¡Ay, qué lindo! Qué hermoso.
Bueno, Nakyun le dice a mi señor, estoy bien ahora, por favor, vayamos a casa. Ay, qué lindo. Apenas puedo estar de pie con usted sujetando tan fuertemente, porque Nakyun lo tiene así abrazado, lo tiene muy agarrado. Y que, ay, está tan bonito. Es demasiado hermoso. La gente empieza a decir, wow, increíble. Y Sunjo mira, están hablando de una caja musical, dicen que vino desde el otro lado del mar. Entonces dicen, oye, deja de jugar con él. Mira, si abre la tapa, toca una melodía desde el interior. ¡Oh, qué lindo! Ay, apuesto que ni siquiera el rey ha visto algo así. Qué escena más bonita y Sunjo abrazando a Nakyun ahí hasta que se le pase el miedo. Chicos, yo no quiero sufrir, en serio se lo juro. Que no me gustaría que esto tuviese un mal final, un final triste, porque esta escena es demasiado hermosa y conmovedora. Ahí está la caja musical sonando. ¿Cómo suenan las cajas musicales? Ay, Sunjo lo abraza, tan hermoso. ¡Ay, qué hermoso! Tiene la caja musical al lado. ¡Qué hermoso! Dios, qué escena tan preciosa. Ay, Nakyun está ahí abrazadito. Se anocheció. Ay, ya se acabó. Pero fue demasiado precioso. Esas escenas son demasiado lindas. Ay, qué hermoso. Dice final de la segunda temporada. Por cierto, ¿sabían que hoy, 16 de abril, hace 7 años, hubo un accidente en el que murieron 300 personas en Corea del Sur? Y pues la mayoría fueron estudiantes. Hoy está el hashtag Remember el 16 de abril. Qué triste. Y bueno, chicos, ya aquí finaliza la segunda temporada. Muchas emociones nos deja esta temporada, sobre todo esa escena final, ahí verán aquí un aferrado a mi señor, es lo más hermoso que se puede apreciar de este capítulo. Y nada, ya la próxima semana viene una nota de la creadora o el creador, entonces estaré subiendo también el video por aquí, a ver qué nos dice Bike Ion Dog. Bueno, todavía no sé cómo se dice eso tampoco. Yo soy mala pronunciando cosas. Entonces se viene Pintor Nocturno para rato, qué genial. O quién sabe, no lo sabemos. La próxima semana lo sabremos. ¿Y qué les digo? Tengo ganas de abrir otra serie. Ya les dije, hay 2 manhwas que me encantan mucho, que es Juego a Ciegas y Full Volumen o Volumen Completo, que me encantan mucho, sobre todo Full Volumen, ahí es que está demasiado bueno. Y bueno, Juego a Ciegas también está muy bueno. Entonces no sé, de pronto suba videos de cada capítulo reaccionando, pero pues ya los capítulos traducidos, no como tal que me ponga a traducirlo ahí, sino como porque ahí están muy geniales. Entonces nada, bueno, chao, yo los quiero mucho. Hoy estoy terminando temprano, son las 10:15 de la mañana. Voy a desayunar. Aquí tengo un cafecito. Es lo único que he tomado hoy, pero dije me voy a levantar temprano para que me rinda el día. Además que ayer me pasó algo tan triste. Tenía una ilustración ya o sea, la llevaba casi a más de la mitad y se me borró todo. Yo utilizo el programa de Krita, pero el computador es un asco y se me borró todo, entonces me puse a llorar, o sea, pasé casi toda la noche llorando. Pues las personas que dibujen, ilustren digitalmente sabrán a lo que me refiero, el dolor que da cuando se te borra todo el trabajo que llevas. Entonces, bueno, ya casi somos 500 personitas aquí, estoy muy contenta, los quiero mucho. ¿Saben que para el especial de 500 personitas tengo muchas ganas de hacer algo hace días, hace ya casi desde que
es reaccionar al manga de uno de mis suscriptores que me dijo que tiene un manga en Webtoon. Entonces tengo muchas ganas, pero a mí me encantaría que fuésemos más para que le demos mucho apoyo, porque eso me emociona mucho, ¿saben? Las personas que se lanzan a crear su historia, eso a mí me llena de orgullo saber que acá, por Latinoamérica, hay personas con muchísima creatividad. Y pues entonces sí voy a hacer eso de especial de 500 subs. Y sí, porque quiero que seamos muchos, que lo apoyemos, que es importante. Entonces, nada, chicos, los quiero muchísimo. Nos vemos en estos días. Chao, chao.